En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el domingo 12º después de Pentecostés. El Evangelio de hoy es uno de los más bellos del año, que nos habla de la parábola del buen samaritano, que está llena de enseñanzas, y que esta persona que cayó en manos de los ladrones, ya lo había dicho tal vez el año pasado, sin que es en realidad la humanidad que cayó en manos de los demonios y de los herejes, como Lutero, como que lo golpearon y lo dejaron medio vivo en la calle, ¿no? La calle es este camino, pues es el camino de la vida, y este hombre herido pues es la humanidad. También ese drama ha sucedido desde el comienzo, ¿no? Desde Adán y Eva, la humanidad caída, la humanidad herida, la humanidad maltratada por el pecado, y necesita un auxilio. Y este hombre tirado está clamando porque alguien lo ayude. El drama es que aquellas personas que Dios designó para ayudarlo no son aquellos que le tienden la mano. Y la antigua sinagoga, simbolizada en este sacerdote que pasó, es que no se pasó y lo vio y siguió en su camino. Eso simboliza la sinagoga del Antiguo Testamento, que Dios hizo, que o sea, es obra de Dios, porque Dios le pidió a Moisés, Dios le dio la ley antigua, se la dio a Moisés para que esa ley fuera de provecho no solo al pueblo judío, porque el pueblo judío se apropió esa obra de Dios. Ciertamente el pueblo judío en ese tiempo tenía un aspecto predominante, pero Dios entendía que el pueblo judío transmitiera estas riquezas de Dios a los demás también. El drama fue que el pueblo judío se apropió de eso y no quiso compartir, o difícilmente, con los gentiles de la época. Entonces esos gentiles que estaban como este hombre herido en la calle no lo auxiliaron, no le tendieron la mano. Entonces eso fue un drama ya en el Antiguo Testamento, esta resistencia a querer ser intermediarios de los bienes de Dios. Hay que tomar conciencia que cuando Dios nos hace un don espiritual, no hay que decir es para mí o Dios piensa en mí personalmente y nada más. Es la tentación, ¿verdad? Dios tal vez nos quiere usar como intermediarios, como puentes de sus gracias, y hay que tomar conciencia de eso, porque si nosotros actualmente que estamos en la tradición, la verdadera tradición de la Iglesia, nos contentamos de, por ejemplo, ir a misa el domingo y vivir nuestra vida, aunque fuera de una manera correcta, pero no nos interesamos de alguna manera en los demás, está mal, porque debemos ser intermediarios, si no nos vamos a hacer como este sacerdote que pasó delante de este sacerdote judío, que pasó delante de este herido, de este hombre, y no les interesó, ni siquiera incluso cerró los ojos para seguir su camino, para que no le molestara esta situación, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros no podemos hacer todo o solucionar todos los males de la humanidad, pero a veces tenemos la posibilidad de hacer algo, a veces podemos rezar, incluso ciertamente nuestra oración no es inútil. Debemos tener esa preocupación por el prójimo, si no nos vamos a volver fariseos también, nos vamos a volver iguales. Tengamos cuidado en eso, que en nuestra época de crisis, de grande esta situación dramática de la humanidad, de la Iglesia, aquellos pocos que estamos
conscientes de lo que está pasando, tenemos que una responsabilidad. No es el hecho de decir, pues yo soy de la tradición, yo soy estoy bien, yo sé todo. Está bien que sepamos muchas cosas, pero eso debe fructificar, no es ahí para guardarlo o enterrarlo, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, ¿no? Que aquel que tenía dinero lo enterró para que no se perdiera, en lugar de hacerlo fructificar. Eso nos puede pasar a nosotros. Y el buen samaritano, pues en realidad es Jesucristo, que pasó por la vía de este mundo, por el camino de esta vida, y vio a la humanidad en esta situación, y él sí la auxilió y la puso en manos de los sacerdotes, porque este mesonero este mesón simplemente simboliza la iglesia católica, que tiene los sacerdotes, que son normalmente los que curan las heridas espirituales de las almas. Un alma que pues cayó en el pecado, un alma que vive en el desorden, entonces necesita un doctor espiritual. Entonces para eso está la iglesia, para eso están en principio los sacerdotes, ¿verdad? Se supone. Entonces el drama de la historia es que hay una guerra entre Dios y el demonio. Dios hace una cosa y el demonio hace otra. Dios hace una obra y el demonio hace otra obra. O sea, cada vez que Dios tiene una iniciativa, el demonio inicia otra para contrarrestar o destruir lo que Dios hizo. Y esto ha pasado ya varias veces. Por ejemplo, primero cuando Dios hizo la creación, el demonio trató de arrebatársela de sus manos por el pecado de Adán y Eva. Primero, el pecado que hizo cometer a los ángeles del cielo. Es la primera tentativa del demonio de destruir la obra de Dios. Segundo, cuando indujo a Adán y Eva al pecado. Pero de todos modos Dios dijo a Adán y Eva, yo les prometí un Mesías, un Salvador. Entonces es la nueva contraataque de Dios. La venida del Mesías, la encarnación del Verbo y la venida de Jesucristo a la tierra. Y la obra de Jesucristo, que es la iglesia, que es algo grandioso, algo maravilloso. Pero el demonio de nuevo tiene su respuesta, ¿no? Y esa es la obra de todos aquellos históricamente, los herejes, la masonería, el pueblo mismo que estaba destinado a difundir el Evangelio, que estaba destinado a ser como instrumento del Mesías, ¿verdad? El pueblo judío se rebeló y fue infiel a su misión. Entonces, en el orden de Dios hay algo que su plan ha sido contrarrestado, ha sido en cierta manera neutralizado, ¿verdad? Por eso el pueblo judío que tenía una misión teológica y de difusión de la verdad y del Evangelio, se volvió a hacer lo contrario, y ahí está el drama. Por eso ellos hacen tanto daño hoy, porque eran los que estaban llamados para hacer el bien. Así como Satanás era el ángel de la luz, y que si hubiera sido fiel, pues hubiera sido tal vez un mediador de muchas gracias de Dios a la humanidad o a los otros ángeles, pero su infidelidad hizo muchísimo daño, porque justamente vino a destruir la misión que él tenía. Y así también el pueblo judío, si hubiera sido fiel, pues no hubiera crucificado a su Mesías y lo hubiera obedecido, pero no es así. De hecho, no es así. Entonces, la iglesia, que normalmente tenía todos los elementos para salvar la humanidad, para difundirse en el mundo, pues ha sido muy atracada y ha sido obstaculizado su obra. Y ese es el drama, que la iglesia no ha podido hacer como debería hacer. Entonces ahí viene otro misterio, el misterio de iniquidad otra vez se manifiesta en esa que dice en las tinieblas no lo escucharon, no lo reconocieron, como dice el Evangelio de San Juan al final de la misa, que leemos todas las veces que hay misa.
Entonces hay el misterio de esa infidelidad de los hombres. Y dentro de la iglesia ha habido un resurgir varias veces. Por ejemplo, la Edad Media fue una cierta plenitud de la obra de la iglesia en el mundo, pero que fue contradecida por el Renacimiento y la Reforma protestante, que vinieron como a neutralizar la obra de la iglesia, como a neutralizar la Edad Media. Y Dios suscitó de nuevo otra obra que vino como a contradecir la obra del demonio de nuevo. Es la obra que le llaman habitualmente la Contrarreforma católica, que fue pues todos esos santos que Dios suscitó alrededor del Concilio de Trento, y que trabajaron juntos y que unidos por la acción del Espíritu Santo hicieron esta obra de Contrarreforma, que vino a salvar el cristianismo de media Europa y a poblar de cristianismo toda América. Cuando la iglesia perdía en Europa pues como la mitad de sus católicos, ganaba en América un país, un mundo completamente cristiano. Y en México tenemos la fortuna de que es un país que fue edificado, construido justo después del Concilio de Trento, donde se aplicaron todas las directivas del Concilio de Trento. El arte del Concilio de Trento, que es el arte barroco. Y tenemos la fortuna que México fue fundado sobre bases sólidas, bases cristianas sólidas, mientras que en Europa pues ha habido ciertamente existen bases del tiempo de la Edad Media, pero ha habido todas esas revoluciones renacentista, protestante, liberal, comunista, que han viciado mucho los ambientes de Europa. Y aquí en México o en América también tenemos la gracia de que tenemos menos historia en esas revoluciones, gracias a Dios. Entonces la obra de Dios pues como quiera volvió a resurgir con la obra de la Contrarreforma, produjo muchos santos, y el demonio no se queda en paz y inicia de nuevo errores más insidiosos, más engañosos, más sutiles, y es lo que llamamos el modernismo, progresismo, que fueron variantes de los errores pasados, pero con más astucia, con más sutileza, que son inspirados, pues están inspirados en el protestantismo, están inspirados en el liberalismo, pero proponen nuevos errores para engañar a los católicos, para engañar a los que todavía tienen la fe y que la iglesia, que han sido fieles a la iglesia. Entonces ese nuevo contraataque del demonio pues ha hecho tantísimo daño, y hoy vemos como un río de iniquidad que atraviesa el mundo y la iglesia, tanta impiedad y tantas cosas que oímos decir, y especialmente hoy con las últimas declaraciones del Papa Francisco, que son espeluznantes, y ya se puede escribir un libro con solo las declaraciones escandalosas del Papa Francisco, provocativas, que hieren lo más profundo de nuestra fe. Entonces el mundo se ha dejado embabucar por toda esta mentalidad ecuménica, de tolerancia, de una falsa caridad. El mundo está completamente desorientado, y Dios no abandonará su iglesia nunca, y hay siempre un resurgir. Nosotros representamos sin mérito la obra de la iglesia auténtica, y tratamos en el mundo hay muchos sacerdotes
bueno, relativamente somos pocos, y que tratamos de conservar la Iglesia en su pureza, la doctrina en su pureza original. Sí, y pues eso es la semilla que puede un día fructificar. Por eso debemos conservar con tanto celo esta doctrina de la Iglesia, esta doctrina de la tradición y las enseñanzas que nos dejó pues un obispo fiel a la fe, que fue Monseñor Lefebvre, y que con mucha clarividencia nos dejó varias consignas, varias orientaciones. Hay que escucharlas, hay que seguirlas en lo posible. Y pues ahora el demonio trata de atacarse a la obra de la tradición, y suscita siempre gente que le falta interés, que quieren hacer las cosas pero a mitad, o quieren hacer las cosas pero sin abandonar su comodidad, su confort, y entonces empiezan a hacer un cierto espíritu de debilidad, un espíritu de acomodamiento, y dicen, pues sí, yo puedo mantener mis ideas, pero aunque en mis actos no se note mucho, o puedo decir, yo permanezco fiel a toda la tradición de la Iglesia, pero voy a hacer un acuerdo con los hombres que están ocupando hoy los cargos de la Iglesia, que están completamente ganados a las ideas del Concilio Vaticano II. O puedo aceptar a una parte de la tradición y dejar otra. Por ejemplo, decir, yo acepto la misa tradicional con todo, absolutamente, pero no voy a combatir, no voy a hablar del Concilio Vaticano II porque no es apropiado, porque no es oportuno. Siempre hay razones, ¿no? Falsas razones. Entonces, ya estamos pactizando, porque los sacerdotes, sobre todo, debemos enseñar la verdad integral, no debemos enseñar la verdad a medias, sobre todo cuando eso compromete el bien de los fieles. Es un deber de un pastor denunciar dónde está el lobo. Y no es suficiente que un pastor diga, sí, yo acepto, yo digo la misa tradicional, yo hago una bonita liturgia, pero en cuestiones de fe no me meto mucho porque no quiero problemas con el obispo del lugar, no quiero quedar mal, no quiero problemas. Entonces voy a callarme sobre la crisis de la Iglesia. No voy a hablar sobre qué pasó en el famoso concilio, no voy a denunciar lo que anda haciendo el Papa Francisco. Y entonces ya es una actitud de compromiso. Y Dios no bendice eso, no bendice a esos sacerdotes, no bendice espiritualmente, no los va a bendecir. Y Dios Jesucristo no se calló en lo que Él tenía que decir, lo dijo todo. Los apóstoles no se callaron. Y yo mismo salí de la fraternidad porque mi superior me imponía de callarme y no decirle a los fieles lo que estaba pasando en la Fraternidad San Pío X, que es el mismo fenómeno, es la misma situación, de que comenzamos a bajar la intensidad de nuestro combate. Ya no se trata de un combate, simplemente se trata de vivir una vida cristiana mediocre, de hacer de los tradicionalistas unas personas piadosas, que van a misa, que rezan mucho, pero que no tienen formación en el combate de la vida cristiana, porque la vida cristiana, los santos siempre han dicho que es un combate, no es solo una cuestión de una vida de una cierta piedad simplemente pasiva, ¿no? Entonces el demonio, la Iglesia en el Catecismo nos propone siempre los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. ¿Por qué enemigos? Porque hay que luchar contra ellos, porque hay que combatirlos. Entonces, si yo estoy con una actitud pasiva, no voy a sobreponerme a esa situación o a esos ataques. Sobre todo que el demonio, él sí combate, y sí lucha, y nunca baja los brazos.
Es la cuestión, ¿cómo es posible que el demonio tenga más lucidez y fortaleza que los mismos cristianos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, hay un cierto estilo de vida cristiana que ha hecho mucho daño, que ya tiene sus raíces en los tiempos románticos, es un cristianismo romántico del siglo XIX, y que ha hecho muchos cristianos piadosos, pero que no son combativos, que no tienen fortaleza, que no es una religión varonil, es una religión para mujeres, y el cristianismo, el catolicismo hispánico siempre tuvo este carácter de ser un cristianismo varonil. No es cosa solo para mujeres, la religión no es solo para las mujeres, es también para los hombres, es cosa de hombres, es cosa de soldados, cosa de luchadores, ¿no? De combativos, porque si nuestra religión la reducimos a algo así, pues nos volvemos tibios. Y también este espíritu liberal que hace que seamos conciliantes cuando no hay que ser conciliantes. No es la caridad cristiana, no es la prudencia cristiana que a veces nos impone, pues a veces tener cuidado con ciertas situaciones, pero no es por compromiso, no es por debilidad, no es por complicidad, una complicidad tácita. El liberalismo es una manera de socavar nuestra lucha, nuestro combate, nuestras convicciones. Entonces hay momentos en que no se puede callar, hay momentos en que no se puede decir, bueno, síguele, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Entonces ese liberalismo es un espíritu de compromiso que ha invadido mucho los ambientes de la tradición, y al punto que la Fraternidad San Pío X está prácticamente neutralizada. Me dicen que ya los sacerdotes no hablan claramente de esta problemática del Concilio Vaticano II, del combate de la fe, el combate de la tradición. Cuando Monseñor Lefebvre estaba en vida, él siempre nos hablaba del combate de la fe. No era solo la fe, el combate de la fe. El combate de la tradición es un combate, no es una cuestión de folclórica, ¿verdad? Que solo en la misa, y hacer una misa con mucho incienso, con muchas cosas, que la misa no es algo malo, pero si solo se limita uno a la misa, está uno mal. Y antes que la misa está la fe, porque si alguien no cree, ¿cómo va a asistir fructuosamente a la misa? ¿De qué sirve que vaya a misa si no cree? Quiere decir que la fe es antes. Creer en la fe de la Iglesia es anterior a la misa, es más importante. Entonces, eso de hacer católicos puramente piadosos, como es lo que se hacía últimamente en los últimos años en la fraternidad, yo lo constaté cuando estaba ahí, que sí les inculcaban a los fieles simplemente la piedad cristiana, está bien, pero es una cosa que está tullida, no es suficiente. Y cuando estamos rodeados de un mundo que nos es agresivo, el espíritu liberal que en la política actual, la cultura actual, los medios de comunicación actual están ganados a nuestros enemigos, a los enemigos de Dios. Hacen la obra del demonio. Entonces, si uno está ahí pasivo, ¿cómo no se va a dejar invadir por eso? Gradualmente, tal vez lentamente, pero sí. Es como dicen que alguien que está en un lugar muy helado y si no se mueve, se congela, se va a morir de frío. Tiene que moverse, tiene que hacer algo. Pues así estamos en esa situación, debemos actuar, debemos luchar, debemos rezar más, debemos formarnos. Yo insisto mucho en la formación, en la lectura, para que seamos lúcidos, seamos fuertes. Eso ante todo una fortaleza interior, esa actitud del alma que es ante todo un combate espiritual, está claro. Pero también hay un combate material en los actos. A veces hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que trabajar,
ayudar, ¿verdad? El sacerdote no puede hacer todo, necesita que los fieles le ayuden. El sacerdote, sobre todo, él es el que da los sacramentos, la enseñanza, pero los fieles también deben ayudar en lo que puedan y en lo que no puedan. Todos debemos tener ese espíritu de lucha, y ciertamente eso incomoda al demonio. De alguna manera él va a encontrar otra manera de combatir esta nueva obra, o esta nueva iniciativa dentro de la iglesia, porque la iglesia es como un árbol que lo podan y le cortan los ramos y vuelve a florecer, y vuelve a salir otra rama, y vuelve a salir, y nunca se muere. La iglesia no puede morir, y es lo que vuelve loco al demonio, de que él ataca, él destruye una rama de la iglesia, pero por ahí sale otro rebote, y la iglesia no puede ser destruida. Así que si no somos nosotros, serán otros. Si nosotros no somos fieles, Dios suscitará a otras personas o otros sacerdotes que ellos serán fieles. Pero tengamos cuidado de no decir somos nosotros, no, es que nosotros no somos necesarios en la obra de Dios. Si Dios nos escogió es por pura bondad, pero si nosotros no somos los que debemos ser, pues Dios escogerá a otros, pero habrá siempre alguien que represente a la iglesia, habrá siempre sacerdotes o obispos que prediquen la verdad, porque es también esencial a la iglesia que haya quien predique la enseñanza, la verdadera de la iglesia. Y hay muchos que comienzan a bajar el tono, que comienzan a disimular y que no quieren hablar claramente como ministros de la iglesia de lo que está pasando, no solo en Roma, sino también en la tradición, los engaños y las nuevas estafas diabólicas. Y esos sacerdotes que están disimulando un aspecto del problema, un aspecto de la crisis, pues están mal. Ya el demonio por algún lado los tiene cogidos, los tiene agarrados. Ese es el drama. Entonces tomemos conciencia de lo que Dios espera de nosotros, y ciertamente es el sacrificio. El sacrificio es siempre difícil, y para el hombre moderno que tiene en horror al sacrificio, hablarle a la gente de hoy de la cruz, de llevar la cruz todos los días. No, hoy se trata de vivir la vida, de no sufrir lo menos posible, de gozar la vida y tener una vida cómoda, de pasear, de ir a fiestas, no sé, pero no, que no me pidan, que no me hagan exigencias, que no me exijan esto, que no me condicionen, que no me obliguen, porque ciertamente la ley de Dios es una obligación. Los 10 mandamientos no es facultativo, es algo que Dios nos impone, bajo castigo tremendo. El castigo del infierno es algo tremendo. Es que Dios es Padre, pero es también juez. Así que no nos hagamos al molde de esta sociedad moderna que siempre está consumista, materialista, hedonista, que eso nos debilita. A veces de alguna manera podemos flaquear, es posible, todos somos débiles y a veces en esto flaqueamos, pero hay que tratar de meterse luego en el buen camino. Cuando uno se da cuenta, sí me equivoqué, sí hice esto que no estuvo bien, bueno, en fin, voy a tratar de corregir, ¿verdad? Esa es la vida cristiana también, corregir, ¿verdad? Constantemente, y Dios nos llevará a buen puerto. Entonces es la mayor caridad que podemos hacer a un herido como que estaba en el camino, es preservar la iglesia, porque la iglesia es el medio de poder curar las heridas de la humanidad, y no hay otra vía, no hay otro camino, porque Jesús nos dio no más una iglesia, no nos dio 2 o 3 o 4, nos dio una sola iglesia. Entonces esa iglesia hay que preservarla, hay que difundirla, hay que
rezar por las vocaciones para que haya sacerdotes. Necesitamos sacerdotes. Pidamos por las vocaciones buenas, no malas vocaciones, buenas vocaciones, porque las malas vocaciones son también una de las razones de la crisis actual de la Iglesia, los malos vocaciones, aquellos que no tenían vocación y se hicieron sacerdotes, pues es un desastre. Que nos dé buenos sacerdotes y sacerdotes fieles, que Dios los conserve en su fe ante todo y después en la caridad, porque la caridad depende de la fe. Sin fe no hay caridad. Una caridad sin fe es una falsa caridad, es una caridad dañina, negativa. Y bueno, entonces estamos ya en el último domingo del mes de agosto, que está dedicado a, pues es al Corazón Inmaculado de María. No olvidemos todavía este mes tratar de rezar algo especial al Corazón Inmaculado de María. Cada vez se vuelve más indispensable decir el rosario a la Virgen María para que nos preserve, nos proteja, porque ella es el única alma que dio un ejemplo de fidelidad perfecta. Entonces necesitamos de ella. Ella nunca pecó, nunca flaqueó, nunca dudó. Su amor, su corazón inmaculado fue perfecto de todo punto de vista. Así que cuando la humanidad todo se cae, todos los hombres flaquean, nada está correcto, todo está... Entonces nos queda el recurso al corazón inmaculado de María. Entonces les animo a decir su rosario sin falta todos los días. Si pueden decir los 15 misterios, hicimos la novena hace pocos días a corazón para el día 22, muchas personas lo hicieron, diciendo los 15 misterios del rosario. Los felicito. Espero que se animen a seguirlos diciendo, si pueden todos los días, o por lo menos cuando se pueda, para que la Virgen nos proteja y que nos dé la gracia y la perseverancia, y que nosotros, así como ella en la pasión de Cristo, que ella no flaqueó, no dudó, no tuvo miedo, hizo todo lo que Dios quiso, pues que así que un poquito en esta época actual nosotros representemos en cierta manera a la Virgen María en su fidelidad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.